saludos a todos. Vamos a continuar con la explicación de las preguntas de la guía 2021 del IPN. Seguimos con la parte de álgebra con el tema de expresiones algebraicas. Bien, entonces, vamos a continuar con la pregunta número 19, que dice resolver la suma de fracciones algebraicas. Entonces, aquí lo único que vamos a hacer es aplicar el método del producto cruzado, o también conocido como la carita feliz. Entonces, vamos a multiplicar los denominadores. 2 por 3 es igual a 6. Ahora multiplicamos x más 4 por 3. Dejamos 3 por x más 4. Y ahora multiplicamos 2 por x más 1. Entonces, dejamos 2 que multiplica con x más 1. Y enseguida multiplicamos el número 3 con cada uno de estos términos. Es decir, que aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, multiplicamos 3 por x es igual a 3x y 3 por 4 es igual a 12. De la misma forma, con el número 2 lo vamos a distribuir con cada uno de esos términos. Y 2 por x es igual a 2x. 2 por 1 es igual a 2. Y en el denominador conservamos el número 6. En el siguiente paso vamos a simplificar los términos semejantes, que es 3x con 2x, y sumamos los términos independientes. Entonces, 3x más 2x es igual a 5x. Y 12 más 2 es igual a 14. Y conservamos el denominador, que es el número 6. Y de esta forma llegamos a obtener la respuesta de la suma de estas fracciones algebraicas. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es el inciso A. Y en la pregunta 20 se pide asociar cada número decimal con la representación en fracciones que le corresponde. Ok, tenemos acá los números decimales y acá las fracciones. Y aquí en este caso solamente es cuestión de observar las fracciones y hacer cálculo mental de una forma rápida, es decir, solamente aproximándose con los resultados que tenemos acá. Por ejemplo, 72 sobre 32. ¿Cuántas veces cabe 32 en 72? Cabe 2 veces, ¿ok? 2 y fracción. Al observar acá los números decimales, tenemos aquí en el número 3 2.250. Entonces, el número 3 se debe relacionar con A. ¿Ok? 72 entre 32 es igual a 2.250. Observemos, bueno, el inciso B y el inciso C nos va a dar 0 punto y fracción. Está entre el número 1 o el número 4. Y 35 sobre 33, aquí, ¿cuántas veces cabe 33 en 35? Cabe una vez, ¿ok? Una y fracción. Resolviendo ya la división con punto decimal. O sea que el número 2 se relaciona con la letra D. Ya tenemos el 2 con la letra D y 3, el número 3 con la letra A. Entonces, al observar las opciones, descartamos el inciso C y el inciso D, porque el número 2 debe ir con la letra D, y en este caso dice que es 2 con A. ¿Ok? Entonces descartamos estos dos incisos y nos quedamos con el inciso A y con el inciso B. Entonces dijimos que 2 es con D y 3 es con A. En el inciso A tenemos 2 con D. Es correcto, pero 3 es con C. 3 no puede ser con C. Entonces es incorrecto el inciso A y la respuesta correcta es el inciso B. Y en la pregunta 22 se pide racionalizar esta expresión o fracción. Y para racionalizar esta fracción, lo que debemos hacer es multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Y el conjugado del denominador es la siguiente expresión. Es decir, la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 3. Esta expresión es el conjugado de la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de 3. Aquí lo único que cambia es el signo negativo. Aquí tenemos más y aquí tenemos menos. Ahora, como dijimos que esta expresión la debemos multiplicar con el numerador y con el denominador. Entonces,
escribimos esta misma expresión en el numerador. Dejamos raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 3. Y de esta forma no estamos alterando la expresión o fracción original, porque aquí es como si se estuviera multiplicando esta fracción por 1, ¿ok? Porque tenemos acá la misma expresión, entonces esto equivale a 1. Y enseguida multiplicamos los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Recordar que una multiplicación de fracciones se multiplican de forma directa, es decir, numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces dejamos 3 que multiplica con la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 3. Y en el denominador vamos a reinscribir la multiplicación de esta forma. Dejamos raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de 3 que multiplica con la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 3. Y enseguida vamos a conservar la expresión que tenemos en el numerador. Dejamos 3 que multiplica con la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 3. Y en el denominador observamos que acá tenemos un producto de binomios conjugados. Entonces, ahí vamos a aplicar el siguiente producto notable, que es a más b por a menos b, que es igual a elevar al cuadrado el primer término de la diferencia menos el segundo término al cuadrado. Entonces, considerando este producto notable, dejamos la raíz cuadrada de x al cuadrado menos la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿ok? Elevamos al cuadrado estos dos términos de la diferencia, tal y como nos está diciendo acá el producto notable. Y en el siguiente paso vamos a conservar la expresión que tenemos en el numerador. Dejamos 3 que multiplica con la raíz cuadrada de x menos la raíz cuadrada de 3. Y en el denominador, aquí podemos cancelar el exponente con el radical. De este lado también cancelamos el exponente con el radical. Y nos queda x menos 3. Y de esta forma racionalizamos esta fracción. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso D. Y en la pregunta 23 se pide simplificar la siguiente expresión. En este caso, lo primero que vamos a hacer es dividir los coeficientes. 9 entre 3 es igual a 3. Ahora, dividimos x a la 6 entre x a la 4. Pero aquí debemos aplicar la siguiente propiedad de la potenciación, es decir, a a la m sobre a la n, que es igual a la m menos n. Es decir, en un cociente de potencias con la misma base es igual a conservar la base y debemos restar los exponentes. Entonces, en este caso conservamos la variable x, que es la misma base, y restamos los exponentes. 6 menos 4 es igual a 2. Y de esta forma simplificamos esta expresión. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Continuamos con la pregunta número 24, que dice indicar la fórmula del volumen de dos cilindros que tienen la misma altura, que es esta expresión. Además, el radio del cilindro mayor es el triple del radio menor. Entonces, ya tenemos de este lado los datos. La altura nos dice que es la misma para ambos cilindros. Conocemos el radio del cilindro menor y nos hace falta el radio del cilindro mayor. Pero en este caso, el radio del cilindro mayor dice que es el triple del radio menor. Entonces, quiere decir que R mayúscula es igual a 3 veces la raíz quinta de B al cubo. Y enseguida vamos a convertir estas expresiones en potencias. Entonces, vamos a aplicar ahí la siguiente propiedad de la potenciación. Es decir, la raíz n de a la m, que es igual a la m sobre n. Entonces, la raíz cuadrada de b al cubo va a ser igual a b a la 3 medios. En este caso, 3 sustituye a la letra m y n sustituye al número 2, que en este caso es el índice de la raíz cuadrada. Y la raíz cúbica de b al cuadrado va a ser igual a b a la 2 tercios. Ahora hacemos lo mismo con esta expresión o con la raíz quinta de b al cubo, que va a ser igual a b a la 3
quintos. Y lo mismo, de este lado, dejamos el número 3 y la raíz quinta de b al cubo va a ser igual a b a la 3 quintos. Y una vez que ya tenemos estos datos, ahora vamos a sustituir estas expresiones en la fórmula que tenemos acá, que representa el volumen de dos cilindros. En este caso, la primera fórmula representa el volumen del cilindro más grande y la segunda fórmula representa el volumen del cilindro más chico. Y antes de sustituir estas expresiones en la fórmula, primero vamos a extraer como factor común a pi y a la letra h. ¿Ok? Extraemos como factor común pi y h porque son las que se repiten en los dos términos. Entonces, dejamos dentro del paréntesis r mayúscula al cuadrado más r minúscula al cuadrado. Y ahora sustituimos en lugar de r mayúscula esta expresión. Entonces, conservamos pi por h y en lugar de r mayúscula al cuadrado sustituimos 3b a la 3 quintos al cuadrado. Y en lugar de r minúscula sustituimos b a la 3 quintos. Entonces, dejamos b a la 3 quintos al cuadrado. Y para resolver cada una de estas potencias, vamos a aplicar las siguientes propiedades de la potenciación. La primera que debemos tener en cuenta es la siguiente. A por b a la n, que es igual a la n por b a la n. Simplemente distribuimos el exponente en cada uno de los factores. La siguiente propiedad que vamos a utilizar también es a la m a la n. ¿Ok? Es decir, una potencia de una potencia. Esto es igual a la m por n. En este caso se multiplican los exponentes. Entonces, vamos a conservar nuevamente pi con h y 3b a la 3 quintos al cuadrado. Ahí primero vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, 3 al cuadrado es igual a 9. Y b a la 3 quintos al cuadrado, aplicamos esta segunda propiedad. Entonces, conservamos la letra b y debemos multiplicar los exponentes. Aquí tenemos 3 quintos que multiplica con 2. Pero vamos a imaginar que el número 2 se encuentra sobre 1 y tenemos una multiplicación de fracciones. Y recordar que una multiplicación de fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Entonces, 3 por 2 es igual a 6 y 5 por 1 es igual a 5. Y en la siguiente potencia vamos a aplicar esta propiedad. Entonces, conservamos la letra b y multiplicamos los exponentes. 3 por 2 es igual a 6 y 5 por 1 es igual a 5. Y en el siguiente paso vamos a sustituir esta expresión en lugar de h. Entonces, dejamos b a la 3 medios más b a la 2 tercios. Y en este caso vamos a sumar estos dos términos porque son términos semejantes. Recordar que los términos semejantes son aquellos que tienen la misma variable y el mismo exponente. Entonces, primero sumamos los coeficientes. 9 más 1, aquí la letra b tiene como coeficiente 1, entonces 9 más 1 es igual a 10. Y conservamos b a la 6 quintos. Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es distribuir 10b a la 6 quintos con cada uno de estos términos. Es decir, que aquí vamos a aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Entonces, conservamos pi y ahora multiplicamos 10 por 1, aquí tiene como coeficiente 1 la letra b, entonces 10 por 1 es igual a 10. Ahora multiplicamos b a la 6 quintos por b a la 3 medios. En este caso, ahí vamos a aplicar la siguiente propiedad de la potenciación, es decir, a la m por a la n, que esto es igual a la m más n. Quiere decir que al multiplicar b a la 6 quintos por b a la 3 medios, debemos sumar los exponentes. Dejamos 6 quintos más 3 medios. Hacemos lo mismo con el siguiente producto.
Primero multiplicamos 10 por 1 es igual a 10. Y b a la 6 quintos por b a la 2 tercios es igual a b. Y sumamos los exponentes. Dejamos 6 quintos más 2 tercios. Y a continuación vamos a resolver la suma de fracciones que tenemos en los exponentes. Entonces, primero resolvemos esta suma que es 6 quintos más 3 medios. Aquí lo único que vamos a hacer es aplicar el método del producto cruzado o la carita feliz. Entonces, multiplicamos 5 por 2 es igual a 10, 6 por 2 es igual a 12, 5 por 3 es igual a 15. Sumamos 12 más 15 es igual a 27 sobre 10. ¿Ok? Y ahora realizamos la siguiente suma de fracciones que es 6 quintos más 2 tercios. De la misma forma, aplicamos el mismo método, el producto cruzado o la carita feliz. Entonces multiplicamos los denominadores. 5 por 3 es igual a 15. 6 por 3 es igual a 18. Y 5 por 2 es igual a 10. Efectuamos la suma. 18 más 10 es igual a 28 sobre 15. Entonces, nos queda la siguiente expresión. En este caso, tenemos el número 10 que se repite en estos dos términos, lo podemos extraer como factor común, entonces dejamos 10 que multiplica con pi y conservamos la letra b. Ahora, 6 quintos más 3 medios nos dio acá 27 sobre 10 o 27 décimos. De este lado conservamos la letra b y esta suma, 6 quintos más 2 tercios, es igual a 28 sobre 15. De esa forma llegamos a obtener la fórmula, ¿sí?, del volumen de los dos cilindros. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso D. Y en la pregunta 25 vamos a resolver este binomio al cuadrado. Entonces, para resolver este binomio al cuadrado es bastante sencillo y pueden identificar la respuesta de forma inmediata siempre y cuando conozcan el siguiente producto notable, es decir, a menos b al cuadrado, que esto es igual a llevar al cuadrado el primer término menos el doble producto del primer término por el segundo más el segundo término al cuadrado. Aquí podemos observar que como se trata de una diferencia, entonces aquí debemos tener el signo negativo en el segundo término. Y también debemos tener el número 2, que es el doble producto del primer término por el segundo. Entonces, si observamos las respuestas, el inciso A, todos los términos son positivos, entonces quiere decir que no es la respuesta. En el inciso B, no tenemos ahí el número 2, que es el doble, ¿ok? Tiene el signo negativo, pero no tenemos el número 2. En el inciso C, todos los términos son positivos, entonces tampoco aplica, porque acá debemos tener el signo negativo, y la respuesta correcta es el inciso D. ¿Ok? Entonces, aplicando este desarrollo de este producto notable, quiere decir que debemos elevar al cuadrado el primer término menos el doble producto del primer término por el segundo. Es decir, 2 por x, 2x por 1 es igual a 2x, más el segundo término al cuadrado. 1 al cuadrado es igual a 1. Y de esa forma se obtiene el desarrollo o la respuesta de este binomio al cuadrado. Y en la pregunta número 26 dice: relaciona ambas columnas de acuerdo con su respectivo producto notable. En este caso, estas expresiones o estos productos que tenemos acá más bien son productos de binomios conjugados. Y lo que debemos saber es cuál es su resultado de estos productos notables. Entonces, recordar que un producto de binomios conjugados es el siguiente, es decir, a más b por a menos b es igual a elevar al cuadrado el primer término de la diferencia menos el segundo término al cuadrado. Este es el procedimiento que debemos seguir, ¿ok?, para convertir estos productos o podamos encontrar el resultado de cada uno de estos productos que están de este lado. Entonces, de preferencia podemos iniciar con el producto más sencillo, que considero que es el número 2 y es el número 3,
para ir descalificando las opciones. Entonces, tenemos acá este producto y lo único que hacemos es elevar al cuadrado la diferencia. Es decir, que nos vamos a centrar solamente en la diferencia. Entonces, si elevamos 2x al cubo al cuadrado, ¿qué es lo que también debemos tener en cuenta ahí? La siguiente propiedad de la potenciación. Es decir, a a la m a la n, que esto es igual a la m por n. Entonces, en este caso tenemos 2x al cubo al cuadrado, ahí aplicamos esta propiedad, es decir, que tenemos 2x al cubo al cuadrado. Ahí es donde se aplica esta propiedad, elevamos 2 al cuadrado, que también debemos tener en cuenta esta propiedad, a por b a la n, que esto es igual a la n por b a la n. Entonces, es decir, que también debemos elevar 2 al cuadrado y x al cubo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, primero, debemos tener en cuenta el producto de binomios conjugados, que sabemos que es igual a una diferencia de cuadrados, y las propiedades de la potenciación. Entonces, acá por ejemplo, 2 al cuadrado es igual a 4, x al cubo al cuadrado es igual a x a la 6, y de este lado tenemos 3y al cuadrado al cuadrado. 3 al cuadrado es igual a 9, y y al cuadrado es igual a y a la 4. Entonces, de esa forma ya ubicamos cuál es la respuesta. Es decir, que el número 2 se relaciona con el inciso C. Ahora, pasamos con el número 3, con la expresión o el producto que tenemos en el número 3, que también es bastante sencilla. Entonces, elevamos al cuadrado 2x al cubo al cuadrado, obtenemos 4x a la 6. Y 3x al cuadrado es igual a 9x al cuadrado. Entonces, ya sabemos que el número 2 se relaciona con C y el número 3 se relaciona con la letra B. Al observar las opciones, nos damos cuenta que el número 2 se relaciona con C, dijimos, número 2 se relaciona con C, y las opciones que tienen, digamos, esta relación con el número 2 con la letra C es el inciso A y el inciso B. Es decir, que vamos a descartar el inciso C y el inciso D. Ahora, el número 3 lo vamos a relacionar, o más bien, el resultado de este producto es esa expresión que tenemos en la letra B, y al observar las opciones, tenemos que en el inciso A, 3 con B, ¿ok? 3 con B, y en el inciso B tenemos 3 con A, es decir, 3 con esta expresión. Sabemos que eso es incorrecto, ¿ok? 3 no puede ir con esta expresión, entonces, de esa forma ya encontramos la respuesta correcta, que es el inciso A. Y en la siguiente pregunta se pide completar el siguiente binomio al cuadrado. Para completar este binomio o completar los términos que nos hacen falta acá, es muy fácil de identificar cuál es la respuesta correcta, siempre y cuando se conozca el siguiente producto notable, que es a más b al cuadrado. Y a más b al cuadrado es igual a elevar al cuadrado el primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Y aquí nos damos cuenta que todos los términos tienen signo positivo, ¿ok? Entonces, acá tenemos también un binomio al cuadrado, pero es una suma, ¿ok? Una suma al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que todos estos términos deben ser positivos. Si observamos el inciso A, tenemos el primer término con signo negativo, descartamos el inciso A, y en el inciso B tenemos menos 4, o sea, en esta parte debe ir menos 4, también la descartamos. El inciso C tenemos negativo, el primer término, se descarta el inciso C por tener ese signo negativo, y la respuesta correcta es el inciso D, ¿ok? Quiere decir que el primer término que debe ir aquí es a la 4. ¿Por qué a la 4? Aquí tenemos a al cuadrado, y al elevar ese primer término al cuadrado, ahí debemos tener en cuenta la siguiente propiedad de la potenciación. A la m a la n, que esto es igual a la m por n. Entonces, si tenemos a al cuadrado, entonces conservamos la letra A
y multiplicamos los exponentes. 2 por 2 es igual a 4. Es por ello que acá tenemos a la 4. Y en este caso, aquí debe ir el número 4. Porque si elevamos b sobre 2 al cuadrado, es decir, tenemos b sobre 2 al cuadrado, el segundo término lo elevamos al cuadrado, entonces ahí también se aplica una propiedad de la potenciación que nos dice a sobre b a la n, que esto es igual a la n sobre b a la n, ¿ok? Distribuimos el exponente tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, quiere decir que esto va a ser igual a b al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que es igual a 4. ¿Ok? De esta forma ya tenemos ahí el tercer término de este trinomio. Entonces, de esa forma encontramos estos elementos que nos hacen falta para completar este binomio al cuadrado. Y en esta pregunta se pide determinar el resultado del siguiente producto notable. En este caso, para poder identificar cuál es la opción correcta de forma rápida, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar a por a y obtenemos a al cuadrado. Ahora multiplicamos 2 por 2 y obtenemos 4. Y enseguida vamos a multiplicar menos b por más b. Entonces, menos b por b es igual a menos b al cuadrado. Y solamente con estos tres términos podemos identificar cuál es la opción correcta. Entonces, tenemos acá estos tres términos. Obviamente ahí ya está ordenado porque no estamos resolviendo todo el trinomio o este producto completo. Simplemente nos interesan estos resultados. A por a al cuadrado, 2 por 2, 4. Menos b por b, menos b al cuadrado. Ahora, si observamos dentro de las opciones, ahí podemos identificar cuál es la opción correcta. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que en el inciso A tenemos el término independiente con signo negativo. Entonces, descartamos esa opción. De la misma forma, en el inciso B tenemos el término independiente con signo negativo. De la misma forma, descartamos esa opción porque también menos b al cuadrado se encuentra con signo positivo y debe tener el signo negativo. Pasamos con el inciso C. Tenemos menos b al cuadrado, se cumple con lo que tenemos acá, ¿ok? Después tenemos 4 positivo. Quiere decir que el inciso C cumple con los requisitos que tenemos de este lado. Ahora, en el inciso D tenemos b al cuadrado con signo positivo, entonces no puede ser porque acá tenemos el signo negativo. Eso nos da a entender que la respuesta correcta es el inciso C. Y en la pregunta número 29 se pide identificar el factor común sin que se tengan fracciones del siguiente polinomio. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a extraer el factor común de este polinomio. Más bien es como si fuéramos a factorizar este polinomio. Entonces, con respecto a los coeficientes, el factor común es el número que los divide exactamente, que en este caso es el número 5. Entonces, extraemos como factor común el número 5 con respecto a los coeficientes. Ahora, con respecto a las variables, como se repiten cada una de las tres variables en los tres términos, entonces vamos a tomar a la variable de menor exponente. Y con respecto a la letra R, tenemos R al cubo, R al cuadrado y R al cuadrado. Entonces tomamos R al cuadrado, que es la de menor exponente. Ahora, con respecto a la letra S, tenemos S al cuadrado, S a la 4 y S al cuadrado. Entonces tomamos S al cuadrado. Y con respecto a la letra T, tenemos T a la 4, T a la 3 y T a la 3. Entonces tomamos T a la 3. Y ya tenemos aquí el factor común. Ok, solamente eso nos pide, el factor común. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso B. Tenemos acá 5R al cuadrado, S al cuadrado, T al cubo. Es decir, esta misma expresión o término. Y en la pregunta número 30 se pide factorizar la siguiente expresión o polinomio. Y para factorizar este polinomio
vamos a utilizar el método de factorización por agrupación de términos. Entonces, primero vamos a agrupar este polinomio en dos términos. Dejamos 20 am menos 5bm, que es el primer término, y en el segundo término dejamos menos 2bn más 8an. Ahí tenemos el segundo término. Recuerden que los términos los separa el signo más o el signo menos. Entonces aquí tenemos dos términos. Y en cada término tenemos un binomio. Ahora, lo que vamos a hacer enseguida es extraer el factor común de estos dos términos o de este binomio. Entonces, el factor común con respecto a los coeficientes se toma el número que divide exactamente a ambos números o a ambos coeficientes. En este caso es el número 5. Dejamos 5 y ahora observamos que las letras, en este caso la única letra que se repite en ambos términos es la letra M. Entonces extraemos como factor común la letra M y ahora dividimos cada uno de estos términos entre el factor común. ¿Ok? Entonces, al dividir 20 entre 5, obtenemos acá 4. Y AM entre M nos va a quedar la letra A. ¿Ok? Cancelamos M con M. Y nos queda la letra A. Dividimos 5BM entre 5M y nos va a quedar solamente la letra B. Y ahora vamos a extraer el factor común de este binomio. Y con respecto a los coeficientes, el factor común es el número 2. Y observamos que la letra que se repite en ambos términos es la letra N. Entonces, la vamos a extraer como factor común. Y el siguiente paso es dividir cada uno de estos términos entre el factor común. Y menos 2bn entre 2n es igual a menos b. Y 8an entre 2n es igual a 4a. Y ahora observamos que en este término, en el primer término y también en el segundo término, nos damos cuenta que tenemos la misma expresión. Es decir, 4a menos b la tenemos en el primer término, pero también la tenemos en el segundo término. Acá tenemos 4a menos b. O sea que esto se puede entender así. 4a menos b. Es lo mismo. Menos b más 4a, esto es lo mismo. Lo que tenemos acá es lo mismito que tenemos de este lado. O sea que vamos a extraer como factor común esta expresión. ¿Ok? Entonces, extraemos como factor común 4a menos b. Y como esta expresión la tomamos como factor común, en este caso nos queda 5m en el primer término. Ahora, en el segundo término, esta expresión la tenemos de este lado como factor común. Entonces nos queda más 2n. Y de esta forma hemos factorizado este polinomio mediante la factorización por agrupación de términos. Entonces quiere decir que la respuesta correcta es el inciso D. Continuamos con la pregunta número 31, en la cual dice: identifica el resultado al simplificar la siguiente expresión. Entonces, en este caso, primero vamos a iniciar a distribuir este signo en cada uno de estos términos. Entonces, vamos a conservar la raíz cuadrada, dejamos x al cuadrado más 11x más 17, y aquí distribuimos el signo negativo en cada uno de estos términos. Es decir, menos por más es menos x, y menos por menos más. Dejamos el número 8. Y en este caso, la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual a x. Conservamos el signo negativo. Ahora, vamos a conservar la expresión que tenemos en el numerador, 8y al cubo. Dejamos el número 2. Y la raíz cúbica de y a la 9. Ahí vamos a aplicar la siguiente propiedad de la radicación. La raíz n o la raíz enésima de a la m, que es igual a la m sobre n. Entonces, dejamos y a la 9 sobre 3. Y acá, por ejemplo, la raíz cuadrada de y, también vamos a aplicar esta propiedad. Y dejamos y
a la 1 medio sobre y a la 1 medio. Y en el siguiente paso simplificamos el polinomio que tenemos dentro del radical y también estos dos términos. Entonces, conservamos la raíz cuadrada, dejamos x al cuadrado y 11x con menos x es igual a 10x. Y 17 más 8 es igual a 25. Y acá conservamos menos x y 8 entre 2 es igual a 4. Acá tenemos y al cubo entre y a la 9 entre 3. Aquí, por ejemplo, vamos a simplificar primero y a la 9 entre 3 es igual a y al cubo, porque 9 entre 3 es igual a 3. Entonces nos queda y al cubo. Quiere decir que ahí podemos cancelar y al cubo, que se encuentra en el numerador y también en el denominador. O da lo mismo decir y al cubo entre y al cubo es igual a 1. Y lo mismo de este lado, tenemos y a la 1 medio sobre y a la 1 medio. También eso es igual a 1. Dejamos 1 y cerramos el paréntesis. En el siguiente paso, acá nos damos cuenta que dentro del radical tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Recordar que un trinomio cuadrado perfecto sale de un binomio cuadrado perfecto. Es decir, que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y lo que obtuvimos acá, este se le conoce como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Ok? Entonces, para poder regresar a un binomio cuadrado, lo que hacemos es lo siguiente. Calculamos la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es igual a y la raíz cuadrada de b al cuadrado es igual a b. Ahora, para comprobar, por ejemplo, es lo que vamos a hacer acá, debemos multiplicar las dos raíces que nos salieron, o sea, del primer término y del tercer término, se multiplican por 2, es decir, 2 por a y por b. Y de esa forma se obtiene el segundo término. Entonces, si aplicamos este procedimiento para poder verificar si este es un trinomio cuadrado perfecto, calculamos la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es x, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ahora, multiplicamos el doble, ¿ok? El doble de a por b, en este caso es 2 por x por 5. Y 2 por x, 2x, por 5 es igual a 10x. De esa forma obtenemos el segundo término, ¿ok? Entonces, verificamos que sí se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, esto lo podemos factorizar o convertir en un binomio al cuadrado. Entonces, vamos a convertir este trinomio cuadrado perfecto en un binomio al cuadrado. Entonces, este trinomio va a ser igual al siguiente binomio al cuadrado. Dejamos x, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado, x, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Y elevamos al cuadrado. Y de este lado vamos a sumar los términos independientes. Dejamos menos x y 4 más 1 es igual a 5. Ahora, aquí por ejemplo, para calcular la raíz cuadrada de este binomio al cuadrado, aquí podemos cancelar el radical con el exponente. Entonces, nos queda x más 5 y acá tenemos menos x más 5. Pero podemos ordenarlo de la siguiente forma. Podemos dejar 5 menos x, ¿ok? Podemos dejar 5 menos x y aquí también podemos hacer lo mismo, ¿ok? Podemos dejar de este lado 5 más x. Es decir, que aquí se puede aplicar la propiedad conmutativa de la suma y no pasa nada. Entonces, aquí tenemos 5 más x y acá 5 menos x. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un producto de binomios conjugados. Este es un producto de binomios conjugados. Entonces, y un producto de binomios conjugados es igual a elevar al cuadrado el primer término de la diferencia menos el segundo término al cuadrado, ¿ok? Es decir, que ahí vamos a aplicar el siguiente producto notable, que es
a más b por a menos b, que esto es igual al cuadrado del primer término de la diferencia menos el segundo término al cuadrado. Entonces, aplicando este producto notable, solamente elevamos al cuadrado 5 al cuadrado y x al cuadrado. Entonces, quiere decir que vamos a elevar al cuadrado el primer término de la diferencia menos el segundo término al cuadrado. Y de esta forma simplificamos esta expresión. Entonces, quiere decir que la respuesta correcta es el inciso A. Y en la pregunta número 32 dice lo siguiente: relaciona el método de factorización con la factorización adecuada del polinomio. En este caso, para poder identificar de forma rápida la respuesta correcta, solamente es más que suficiente conocer una diferencia de cuadrados y un trinomio cuadrado perfecto. Y si partimos de una diferencia de cuadrados, las opciones que podemos elegir es la expresión que tenemos en la letra B y en la letra C. Pero descartamos en automático la letra B porque 2/4 no es un número cuadrado, es decir que no le podemos aquí calcular la raíz cuadrada de 2/4. Sin embargo, 4x al cuadrado sí podemos calcular su raíz cuadrada, también 9y al cuadrado. Entonces, quiere decir que el número 1 se relaciona con la letra C, porque esta expresión es una diferencia de cuadrados. Ahora, ¿cómo identificamos un trinomio cuadrado perfecto? Recordar que un trinomio cuadrado perfecto se obtiene de un binomio cuadrado perfecto, ¿ok? Y la única expresión que cumple el requisito es esta. Este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto, ¿ok? Ahorita lo vamos a justificar. ¿Por qué es un trinomio cuadrado perfecto? Entonces, quiere decir que el 1 se relaciona con la letra C y el 2 con la letra D. Ahora, al observar las opciones, nos damos cuenta que en el inciso A tenemos 1 con C. Sabemos que esta relación es correcta. En el inciso B descartamos esta opción. También en el inciso C se descarta. Y en el inciso D tenemos 1 con C. Ahora, veamos cuál es la opción que cumple la relación 2 con D. En el inciso A tenemos 2 con A. Quiere decir que cancelamos o descartamos el inciso A y la respuesta correcta es el inciso D. Ahora vamos a justificar por qué una diferencia de cuadrados es esta expresión. Entonces, si tenemos acá un producto de binomios conjugados A más B por A menos B, esto va a ser igual a una diferencia de cuadrados, ¿ok? Y viceversa, una diferencia de cuadrados es igual a este producto de binomios conjugados. Entonces, aquí lo único que estamos identificando es la expresión que representa una diferencia de cuadrados. Por ejemplo, aquí calculamos la raíz de A al cuadrado, que es A, ¿ok? Y se escribe en los dos factores, y la raíz cuadrada de B al cuadrado es B. La escribimos también en los dos factores y simplemente tenemos acá en el primer factor el signo positivo y acá el signo negativo. Y para identificar un trinomio cuadrado perfecto, dijimos que el trinomio cuadrado perfecto sale de un binomio cuadrado perfecto. Y A más B al cuadrado es igual al cuadrado más 2AB más B al cuadrado. ¿Ok? El cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Y este trinomio se le conoce como un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Si calculamos aquí la raíz cuadrada de A al cuadrado, obtenemos A. La raíz cuadrada de B al cuadrado, obtenemos B. ¿Ok? Y de esa forma regresamos al binomio al cuadrado. ¿Y cómo podemos justificar que este es un trinomio cuadrado perfecto? Haciendo lo mismo. Si calculamos la raíz cuadrada de 4x al cuadrado, obtenemos 2x. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Ahora, vamos a multiplicar 2x por 4 por 2, es decir, el doble. Ahora multiplicamos 2, que es el doble, por 2x
por 4 y me tiene que dar como resultado el segundo término. Entonces, 2 que multiplica con 2x por 4 y 2 por 2x por 4 obtengo 16x. De esa forma se justifica que de un trinomio cuadrado perfecto se obtiene un binomio cuadrado perfecto. Es decir, que si este trinomio lo convertimos a un binomio cuadrado, nos va a quedar 2x menos 4 al cuadrado. ¿Sí? Este binomio al cuadrado es igual a este trinomio cuadrado perfecto. Bien, entonces, teniendo en cuenta, obviamente, este producto notable, identificamos rápido si este trinomio es un trinomio cuadrado perfecto o no es un trinomio cuadrado perfecto. Y ahora tenemos factorización de la forma x al cuadrado más bx más c, pues se trata de esta expresión, ¿ok? Donde 2 sustituye a la letra A, 11 sustituye a la letra B y el número 12 a la letra C, o sea, término independiente, ¿ok? Término cuadrático, término lineal y término independiente. Y por último, se tiene el factor común. En este caso, aquí, en estos dos términos, se logra apreciar que tenemos x y y en los dos términos, entonces se puede extraer como factor común a estas dos variables. Y recuerden que se toma la variable o variables de menor exponente como factor común. Y de esa forma se concluye que la respuesta correcta es el inciso D.